¿Sabías que existen programas de financiamiento para extranjeros? Quédate con nosotros que te lo contamos. Hola, somos Mariela y Miguel, tus asesores inmobiliarios en la Florida. Y nos acompaña hoy Carolina García, ejecutiva de nuestro socio broker hipotecario Q Capital, con quien conversaremos acerca de los diferentes programas que existen para inversionistas extranjeros y otros temas de mucho interés. Bienvenida, Carito. Muchas gracias, Miguel, Mariela, contenta de estar con ustedes llevándole toda la información de valor a todos sus clientes. Ahora sí, Carito, entrando en materia, cuéntanos, ¿cuáles son los programas de financiamiento para inversionistas extranjeros? Bueno, les cuento, nosotros trabajamos aproximadamente con 54 bancos y de esos 54 bancos se categorizan, nosotros les decimos bancos de 3 niveles, están los del primer nivel, segundo y tercero. Los bancos del primer nivel son los bancos que nos hacen créditos hipotecarios para los clientes. Cuando nosotros hablamos de créditos convencionales para los clientes, ¿a qué nos referimos? Estos bancos, el cliente tiene que calificar, pero califica full doc, o sea, debe cumplir con todos los requisitos que solicita el banco. Carta de contador, que su visa esté al día o el ESTA esté al día, que si necesitamos demostrar ingresos para poder cubrir el mortgage mensual, el cliente pueda demostrar en sus cuentas que cuenta con ese flujo de caja para poder cubrir el mortgage. Entonces, básicamente es eso, son los bancos de primera línea, que son los convencionales, donde el cliente califica con toda la documentación completa que se le exige y que además de eso debe demostrar ingresos para soportar el valor del mortgage mensual. Después siguen los bancos de segunda línea. Los bancos de segunda línea son aquellos bancos que, digamos, son un poquito más flexibles con la estructura a la hora de estructurar el crédito para el cliente. Si le falta algún documento, digamos que existen programas que nos pueden ayudar, pero estos bancos son los bancos que se llaman programas de non-QM. Y en estos programas de non-QM para extranjeros hemos trabajado con los bancos programas de DSCR, DSCR y programas de Profit and Loss, que es pérdida y ganancia. Con estos dos programas podemos trabajar a los extranjeros. El primer programa es excelente, igual estos bancos son excelentes y son una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque con estos programas el cliente pues no tiene que demostrar ingresos porque la garantía es el inmueble con el de DSCR, ¿ya? Entonces les iba a decir que igual es una buena alternativa porque igual las tasas son bastante competitivas y adicional a eso el cliente puede comprar tasa, que al final ese gasto se lleva a los gastos de cierre, se lleva al cierre. Entonces con el DSCR, si el cliente, por dar un ejemplo, tiene de ingresos mensuales, coloquemos un ejemplo, $4,000, pero debería mostrar 5,000, entonces en un convencional no se puede hacer, lo hacemos por un DSCR donde la garantía es el inmueble, donde en el avalúo se va a colocar un comparativo de la zona, de las rentas de la zona, y la renta debe ser por lo menos del valor del que va a quedar el crédito. Entonces, si el crédito va a quedar en $1,000, la renta debe estar en la zona por lo menos 1,000 o por encima. Entonces, estos créditos son muy buenos, muy flexibles de hacer. Ahí, ¿qué es lo único que podría pasar? Que si de repente los comparativos de la zona no dan o no se ajustan al valor del mortgage, ahí lo único que pasaría es que el banco va a ajustar el valor del crédito. Si antes, por ejemplo, tenía un aprobado de $200,000 para financiar, ya no puede ser 200,000, sino 180,000 o 190,000, dependiendo de lo que dé ese valor de la renta. Pero es un programa muy flexible y que se ajusta perfecto a las necesidades de la mayoría de los clientes extranjeros que quieren financiar. Y después vienen los bancos de tercera línea, que vienen siendo los créditos privados, que estos créditos se utilizan muchísimo como créditos de emergencia, bridge loans, o se utilizan para remodelar, hacer el famoso fix and flip que conocemos, que compran un inmueble y quieren hacer algunas mejoras, algunos arreglos. Con el crédito privado lo podemos hacer, ¿ya? Y como les comentaba, algo de emergencia,
Por dar un ejemplo, si un cliente que ustedes tienen en el extranjero, por ejemplo en Ecuador, en España, saben que en sus países de origen van a recibir un dinero por alguna venta o por alguna herencia y no quieren hacerlo con un banco convencional donde van a tener que firmar un contrato a 15, a 30 años, con un crédito de estos lo pueden hacer porque saben que en cualquier momento se pueden salir del crédito sin ningún tipo de sanción. Son créditos que van a 1 año y se pueden extender a 2 años y en algunas ocasiones se puede hacer un contrato a 2 años con una posible extensión de unos cuantos meses más, ¿ya? Entonces, eso lo dicta el perfil de cada cliente. Son créditos donde el cliente únicamente está pagando interés, no está abonando a capital, ¿ya? Y como les digo, al final cuando se quiera salir simplemente paga lo que se le prestó inicialmente y se salen del crédito. Lo más importante que yo creo que hay que rescatar es que existen programas de financiamientos para todo tipo de perfil de inversionista. ¿Sí o no, Carito? Así es, María. Y por ejemplo, hay clientes que dicen, si son los clientes que califican a un crédito convencional o a un crédito en un QM, que digamos que nos ofrecen tasas más competitivas porque son a largo plazo. Pero el cliente igual dice, mira, Caro, yo quiero hacer el contrato y firmarlo a 15 años, por dar un ejemplo, pero igual yo sé que yo con este crédito no voy a durar más de 5 años porque yo quiero ir haciendo abonos extraordinarios a capital. No quiere decir que por firmar a 15 años no lo pueda hacer. O sea, igual trabajamos con todos estos bancos que cambian en sus políticas, pero que nos dan las diferentes alternativas que nos ofrecen y ahí vamos a ver cuál es el banco que mejor alternativa le da al cliente. Pero normalmente con la mayoría de bancos que trabajamos, normalmente nos dejan que el cliente a los primeros 3 años hagan un abono extraordinario de hasta un 20% a capital, ¿ya? Como les digo, esto puede cambiar de acuerdo al banco, pero ya después del 3er año el cliente puede pagar todo o hacer cualquier tipo de abono extraordinario a capital sin ningún tipo de sanción. Entonces, igual está esta excelente alternativa que les va a dar tasas competitivas desde el principio. Lo pueden colocar 15, 30 años para que tengan un mayor flujo de caja porque les van a quedar cuotas más cómodas para pagar, pero ya saben que aproximadamente después del 2º o 3er año van a poder hacer el abono o el pago total sin ningún tipo de sanción. Bueno, es una maravilla la cantidad de opciones y de la facilidad con la que un extranjero puede mirar este tema. ¿Verdad? Es prácticamente imposible no encajar en alguna de esas posibilidades. Hay para todos los gustos. Y dinos un asunto más. ¿Cómo saber de antemano cuál es el valor máximo al que puede aspirar un inversionista extranjero para un préstamo hipotecario? Bueno, nosotros nos basamos, pues obviamente, como les decía, si es un crédito convencional, tenemos que ver los ingresos del cliente y con lo que el cliente cuenta para la inversión. Si es un DSCR, no miramos los ingresos, ahí lo que vamos a ver es la propiedad, la renta que va a generar esa propiedad, porque digamos que va a entrar a ser parte fundamental para que el cliente pueda cubrir su mortgage. Pero en ese orden de ideas es importante que los clientes sepan que aproximadamente deben contar con un capital inicial que va a ser entre un 42% a un 45% sobre el valor del inmueble. Por dar un ejemplo, si el inmueble que van a comprar cuesta $100,000, para hacer el ejemplo sencillo, el cliente debe saber que debe tener en cuentas bancarias entre $42,000 a $45,000, que en esos $45,000 va incluido la cuota inicial, más los gastos de cierre, que son aproximadamente un 6%, más las reservas que exigen los bancos. Normalmente los bancos de créditos convencionales, los de primera línea, nos piden 12 meses de reserva y los bancos de segundo piso nos piden aproximadamente 6 meses de reserva. Ya eso va a variar dependiendo del tipo del banco, pero también es importante que todos sus clientes sepan que la reserva es un dinero que únicamente se va a mostrar, no es un dinero que el cliente va a tener que dar, es simplemente para mostrar que tienen... Es una evidencia. Así es, que el día del cierre tienen ese colchón y ahí también se muestra un poco la solidez financiera del cliente, es lo que el banco quiere ver el día del cierre y al día siguiente que se haga el cierre, el cliente puede disponer de estos recursos. Entonces, como ustedes dicen, hay muchas alternativas, tenemos muchos bancos, tenemos muchas maneras de estructurarlos. Los clientes
pueden unirse. Si de repente está una pareja de esposos que quiere unir ingresos, lo pueden hacer. Ahí lo que cada uno tiene que hacer es pasarnos la documentación y cada uno llenar nuestra aplicación de crédito, que es muy sencilla, es una sola hoja, la aplicación de Q Capital. Nosotros estamos ahí para asistirlos todo el tiempo que necesiten para que lo puedan llenar de la manera adecuada, y un cliente en un crédito inclusive puede llegar a sumar ingresos hasta de 4 personas. O sea que hasta 4 personas podrían aplicar a un crédito. Otro dato súper importante que nos preguntan muchísimo es si los clientes tienen que tener ya la cuenta aquí en Estados Unidos. Para el momento de la precalificación no la tiene que tener, pero una vez se inicia el proceso, ahí va a tener que tener la cuenta ya en los Estados Unidos, porque el banco va a pedir que todos esos recursos sean mostrados en una cuenta acá, en un banco local. Y la cuenta tiene que estar a título personal o también a título de una LLC, porque como ustedes sabrán, hoy en día la mayoría de las personas, y lo que se les recomienda a la mayoría de los extranjeros, es colocar el inmueble a nombre de una LLC o a nombre de una Corp. Entonces, en ese momento, sí es importante ya, cuando ya van a empezar el proceso oficial, que ya el cliente tenga su cuenta acá, por lo menos con 3 meses de anterioridad, 90 días antes, para que el banco pueda ver ese tiempo en la cuenta, y también 30 días antes del cierre ya tener el dinero ahí depositado. Entonces, es importantísimo eso, y también quiero que sepan que para la precalificación no tienen que tener el dinero acá. El dinero pueden mostrarlo en su país, donde ustedes viven. En cualquier país, nosotros tenemos clientes de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de España, tenemos clientes de Argentina, de Colombia, cantidades de clientes que inicialmente o no tienen la cuenta o no tienen el dinero aquí depositado, y con mostrarlo allá, con eso nosotros como Q Capital les podemos dar una carta de precalificación, ¿ya? Y ahí nos tienen a nosotros, me tienen a mí, para que cuenten conmigo, con toda la asesoría de la mano de Mariela y de Miguel, para poder hacer realidad el sueño que ustedes tienen de poder invertir en este país, que es un país maravilloso, para poder crecer y diversificar el portafolio. Y para todo este asunto, ¿tienen que estar aquí, hay que venir a Estados Unidos para hacer todas estas gestiones? Bueno, ¿O se puede hacer por teléfono, digamos, a distancia? Me encanta tu pregunta, porque justo también me recuerdas otra pregunta que hacen muchísimo. Nos preguntan que si el cliente tiene que estar aquí en la fecha de cierre. No necesariamente. Tenemos bancos que nos aprueban cierres a distancia, donde online o enviando la documentación de su compañía de títulos por email y el cliente mandando de vuelta notarizado los documentos, con eso se hace el cierre y el cliente no tiene que estar aquí. Ya para ir más puntual a tu pregunta, para hacer la precalificación con nosotros no tienen que estar aquí, todo se puede hacer por teléfono, todo lo podemos hacer por Zoom. Yo puedo enviar el documento de Q Capital que necesitan llenarlos y la lista de requisitos que ustedes la tienen, pero yo también los puedo asistir, se las puedo enviar por email y me pueden mandar todo escaneado, o por vía WhatsApp también, que algunos clientes me mandan cosas por ahí para yo poder revisar. Todo eso lo podemos hacer. Con respecto al tema de las cuentas, de la apertura de cuentas, que ya es un tema diferente porque ya no depende de nosotros, sino del banco con el que cada cliente prefiera abrir su cuenta personal. Ahí ya sí tienen que evaluar esa opción directamente con el banco para ver el banco que les exige, porque hay bancos que dejan abrir las cuentas online, hay otros bancos que dejan abrir la cuenta online y además exigen que la persona venga en persona para corroborar datos. Entonces ya es un tema independiente que no tiene que ver nada con nosotros, con la parte de la financiación, pero ya el cliente lo tiene que hablar directamente con el banco con el que está haciendo todo su trámite para poder empezar a abrir la cuenta acá, que sería la cuenta donde va a mostrar sus recursos y donde futuramente se haría el débito automático de esa cuota mensual. Qué bueno, de acuerdo. Y Carito, como punto final, cuéntanos, ¿qué perspectiva tenemos respecto a las tasas de intereses de los préstamos hipotecarios al día de hoy? Bueno, les cuento que las tasas se han mantenido, tenemos tasas muy competitivas, de hecho tenemos tasas que digamos que llevan aproximadamente un año y medio moviéndose dentro del mismo rango, y que si nos ponemos a comparar con las tasas de nuestros países, por ejemplo en Latinoamérica,
estamos hablando de tasas de 2 dígitos, de un 14.5% efectivo anual, de un 16% anual. Aquí estamos hablando de tasas que oscilan entre los altos 6, para dar un ejemplo, entre un 6.8 a un 7.7%. Y recordemos que si un cliente toma un banco de segundo piso, el cliente igual va a tener la posibilidad de comprar tasa para que la tasa le quede aún más baja. Entonces, actualmente nos estamos moviendo con ese rango. Los créditos convencionales están entre un 6.8 a un 7.1, 7.3. Los créditos de segundo piso empiezan en un 7.6, 7.675, ¿ya? Pero como les decía, el cliente va a tener la opción de comprar tasa. ¿Por qué estas tasas un poquito más altas? Porque recordemos que primero lo que vamos a hacer es tratar de calificar a un cliente como un convencional, y si no, pues ya toca pasarlo a un programa, a un DSCR o a un Profit and Loss. Pero como les digo, siempre está esta alternativa para tener la mejor tasa y predicciones. No tenemos, como dice uno de mis jefes, la bolita mágica para saber qué va a pasar, pero predicciones que las tasas van a seguir bajando en el próximo mes. Como les digo, está estable, pero que van a posiblemente bajar en el próximo mes que empieza, que pueden bajar un poco más. Entonces, bueno, así estamos. Bueno, qué información tan importante y valiosa nos has entregado, Karito. Muchísimas gracias. Así que si esta información te ha proporcionado un amplio criterio sobre los diferentes programas de financiamiento para los inversionistas extranjeros, no dejes compartir la información con algún familiar o amigo que esté interesado en invertir aquí en la Florida. Además, nos encantaría que compartas en comentarios tu feedback, o incluso si tienes alguna pregunta sobre este y otros temas, nos los menciones, que estaremos gustosos de responderte. Y ya sabes, si quieres más vídeos como este, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo. Te esperamos en comentarios y sobre todo en el próximo video. Hasta entonces.